Amigos, ¿qué tal? Yo soy Iván, esto es Encontrar su voz. Gracias por estar aquí. Quiero entrar de lleno al mensaje. Este mensaje es un llamado urgente. Y préstame toda tu atención porque creo que de esto depende la generación de niños y jóvenes que están ahorita presentes en la iglesia. Actualmente la iglesia está perdiendo en grandes cantidades jóvenes. No quieren nada con Dios. En mis tiempos de joven, había un despertar espiritual en los jóvenes que creo que no se ve hoy en día. Y para nada es para discriminar a los jóvenes de hoy. Todo lo contrario, está fuerte el ataque en los jóvenes de hoy. Está fuerte la atracción hacia las cosas del mundo, como nunca ha estado. La iglesia necesita entrar en alerta. Igual niños. Yo amo el ministerio de niños, amo a todos los maestros que sirven. Me consta, yo sé de primera mano que trabajar con niños no es fácil. Se requiere mucho esfuerzo, se requiere mucha energía, mucha inversión de dinero. Yo sé que no es fácil y para nada es un ataque a los maestros de niños. Yo los amo y los respeto mucho. Pero sé que mucho de lo que, no hablando de ninguna iglesia en específica, muchos niños simplemente los entretienen y no les imparten vida de Dios en la mayoría de los casos. Y los niños cuando llegan a edad de adolescencia, los perdimos. Se van, ya no quieren nada con Dios. Ya quieren tomar su propia decisión y se quieren ir. Y sé que es normal en un ser humano, en la adolescencia, en la juventud, el querer rebelarse. Es humano el querer decidir por uno mismo si quiere servir a Dios o no. La fase de rebeldía es normal en la mayoría. Lo que no es normal es perder multitudes de jóvenes, multitudes de adolescentes. Y en cuanto los niños llegan a esa edad, se van. Eso no es normal. Estamos perdiendo en grandes cantidades la siguiente generación. Y sé que no me gusta decir eso, pero simplemente para darme a entender. Llegará el punto en donde esos jóvenes ya se perdieron, ya no va a haber una generación de adultos. Bueno, vamos a envejecer esta generación y no hay quien pasarle la antorcha. Y si bien le va, los jóvenes se van a una iglesia light, no porque quieren buscar a Dios, sino porque ahí hay estatus, ahí hay gente cool, ahí hay escenario, está lo trendy, pero no hay santidad. No hay vida de Dios, no hay impartición de Dios. Simplemente hay entretenimiento. Hay una hemorragia en la iglesia de jóvenes y de niños que entran en su adolescencia y se van. Y esto necesitamos atenderlo urgentemente. Yo he visto y conocido a tantos pastores y casi es un cliché en este punto que dedicaron su vida a la iglesia y desatendieron a su familia. Y sus hijos crecieron y no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque papá nunca estaba. Papá estaba solo para la iglesia y nunca para su familia. Ganando almas en la iglesia, pero perdiendo a sus hijos. Ganando gente afuera, pero perdiendo los que están en casa. Y no los estoy juzgando. Sé el trabajo difícil que es ser un pastor. Pero tenemos que abrir los ojos a que algo no estamos haciendo bien. Esto no está bien. Sé que no hay un manual de cómo ser pastor y cómo ser papá al mismo tiempo. Lo sé que es difícil. Pero necesitamos atender esta hemorragia en el cuerpo de Cristo. También he visto muchos líderes, servidores que se dedicaban al servicio de la iglesia. Por años y años y años servían en varios ministerios y se esforzaban, dedicaban, llegaban temprano, se iban tarde, invertían sus recursos. Y sus hijos, por alguna razón, creo que había una suposición que iban a seguir el ejemplo de ellos, pero en cuanto entraban a la adolescencia, entraban a la juventud, sus hijos desaparecían. Ya no querían nada con la iglesia. Y entiendo que uno no controla las decisiones que toman sus hijos. Tus hijos toman sus propias decisiones y no puedes hacer nada. Y lo entiendo bien. Aunque mis hijos no están en esa edad, lo entiendo porque yo también fui joven, adolescente. Sé que mis papás no me podían controlar. Lo entiendo por ese lado. Pero voy a la causa de la hemorragia. Yo pienso que nuestra cultura de iglesia ha sido enfocada a una cultura de un templo y no una cultura en la casa. Una cultura de servir a Dios en un templo y no ha sido una cultura de servir a Dios en el hogar.
En la iglesia servimos a Dios, cantamos aleluya, nos tratamos bien. Pero en la casa jamás, jamás vivimos a Dios. Jamás oramos, jamás alabamos, jamás predicamos de Jesús a nuestros hijos, jamás. Vivimos una religión en un templo y en casa vivimos otra realidad. Es hora de cambiar nuestra cultura a una cultura de Cristo en familia, Cristo en el hogar. Yo soy hijo de pastor, he sido hijo de pastor toda mi vida. Y he escuchado a mi papá predicar miles de sermones, miles. Pero no son sus sermones los que impactaron mi vida. Aunque sus sermones me encantan, me han ministrado tanto, todos sus sermones. Pero eso no es lo que me impactó. Lo que me impactó a mí, lo que me convenció de lo que dice mi papá es real, es que todas las noches él siempre estaba orando. Yo podía despertarme en la madrugada para ir al baño o para tomar agua y siempre estaba mi papá ahí orando. No ocupaba predicarme con palabras, me predicó con su ejemplo, con sus hechos, que él era un hombre de Dios. Yo sabía que si me levantaba en la madrugada, él iba a estar ahí orando. Y eso me ministró y me impactó más que cualquier predicación que hizo en la iglesia. Porque como padres nuestro ejemplo en casa les predica más que cualquier clase de niños, que cualquier predicación en la iglesia. ¿Sabes por qué estamos perdiendo a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes? Porque los papás no les estamos predicando a nuestros hijos en casa. No con palabras, sino con el ejemplo. No ven hombres y mujeres de Dios en casa. Si nuestros hijos se quieren rebelar, no quieren ir a la iglesia, no quieren nada con Dios, no los podemos controlar y es normal. Pero ¿cuántas veces le hemos predicado a nuestros hijos con el ejemplo? No decirles tienes que servir a Dios, no decirles tienes que ir a la iglesia. ¿Cuántas veces te han visto orar todos los días? ¿Te ven tus hijos orar todos los días? ¿Te ven estudiando la palabra todos los días? No a veces, siempre, que tus hijos saben, a esta hora mi papá, mi mamá siempre está orando, a esta hora siempre está estudiando la palabra. ¿Te ven practicar lo que dices en la iglesia? ¿O solo te ven trabajando, pegado a la tele, quejándote, haciendo mil quehaceres, pero nunca viviendo la realidad de Jesús en casa? Y no te estoy juzgando. Yo también soy papá, también tengo mi casa, sé lo que son los afanes, el trabajo, los pendientes, yo lo sé. Tengo 3 hijos. Lo entiendo muy bien. Pero un hombre, una mujer de Dios siempre pone prioridades. Aunque hay cosas urgentes, siempre ponemos prioridades. La oración, el buscar a Dios no es negociable. No puedo fallarle a Dios ni un solo día. Necesito siempre orar. Necesito siempre leer su palabra. Porque mis hijos dependen, su futuro depende del ejemplo que yo les ponga en casa. No de los maestros que les dan clase. No dependo de que ellos les den clase. Si dependiera de eso, mis hijos se perderían. No porque sean malos maestros, son buenos maestros. Pero porque eso no los sustenta. Lo que sustenta a los niños y a los jóvenes es ver hombres y mujeres de Dios con el ejemplo en casa. También tenemos padres ausentes, dedicados al trabajo. Y de verdad aplaudo a todos los papás que se esmeran por darle provisión a su casa. Pero hay una línea muy fina entre esfuerzo y esclavizarse al trabajo. Porque los hijos necesitan tiempo, los hijos necesitan atención. Tu casa necesita tiempo y atención. Si no le dedicas tiempo a tus hijos para predicarles con tu ejemplo de Jesús, ellos no van a seguir a Jesús cuando crezcan. Porque no vieron el ejemplo de su papá en casa. Los hijos son inteligentes. Ellos deducen y ven la, hipocresía en nuestras acciones. Decimos que Dios provee, pero trabajamos y nos esclavizamos como si Dios no nos proveyera. Nos vivimos quejándonos y quejándonos, hablando de nuestros vecinos, hablando de nuestros patrones, de nuestros trabajadores. ¿Ven el veneno que soltamos de los demás? No están viendo un ejemplo de hombres y mujeres de Dios en casa. Yo crecí en una cultura de hay que predicar a Jesús en las calles. Y yo no estoy en contra de predicar en las calles. Pero pienso yo que más que predicar en las calles, necesitas predicar en las 4 paredes de tu casa. No del templo, tu casa. Porque fácil pones cara de santo en la calle cuando predicas. Predicas a Jesús y te creen un santo. Predicas a Jesús en tu iglesia y te creen un santo. Pero no engañas a nadie en tu casa.
En tu casa saben cómo eres, saben cómo te molestas, cómo gritas. Te ven cuando le gritas a tus hijos, cuando les pegas, cuando avientas sartenes. O tal vez no avientas sartenes, pero me estoy dando a entender. Ahí predícales de Jesús. Predícales de un Jesús que te da dominio propio. Predícales de un Jesús que sabe pedir perdón. No estoy hablando de ser perfecto, estoy hablando de decirle a tus hijos, hijos, perdónenme. Perdóname por gritarte. No te debí haber gritado. Me dejé llevar por mis emociones. Voy a tratar de ser mejor. Perdóname. Que vean un papá y una mamá que no son perfectos, pero se esfuerzan por dar lo mejor de ellos. Que vean mamá y papá que no le están gritando a todo el mundo cuando manejan, pero que son corteses, que son amables, que son hospedadores, que son generosos, que hablan bien de los demás y no hablan veneno, que muestran el amor de Dios a sus hijos. Que les muestren misericordia a sus hijos, les muestren gracia, les muestren compasión, que cuando se molesten, que es humano molestarse, saben pedir perdón, saben decir, hijo, perdóname, me equivoqué, estoy tratando de ser mejor. Que vean el ejemplo de hombres y mujeres que se esfuerzan por ser como Jesús. Y ese ejemplo les va a predicar 1000 veces más que cualquier sermón o clase de niños. Nuestras iglesias son muy templocéntricas. Necesitan ser casas, hogares céntricos. Predicar a Jesús siempre en casa. Nuestros hijos siempre nos ven. Que siempre nuestro testimonio y nuestras acciones hablen de Jesús en casa. Es difícil. Claro, eso es difícil. Predicar en casa porque a nadie engañas. Ahí es el reto. Puedes engañar a todo el mundo en la calle, puedes engañar a todo el mundo en la iglesia, pero a tus hijos y a tu esposa no los engañas. Ahí les muestras tu carácter, pero ahí es donde necesitas esforzarte, porque de ellos depende su futuro. De tu esfuerzo por consagrarte a Jesús todos los días depende el futuro de tu familia. Ahí no puedes hacer trampa, ahí tienes que ser genuino y esforzado y valiente. Predicarle a Jesús a tus hijos con tu ejemplo. Que te vean clamar a Jesús y decir, Jesús, te amo, yo te necesito. Que te vean todos los días buscar a Jesús. Que sepan, mi papá y mi mamá son gente de oración. Y no solo de palabras, con acciones. Son gente que muestra misericordia. Son gente que no habla mal de los demás. Son gente que pide perdón. Son gente amable, generosa. No son perfectos, pero se esfuerzan porque nos enseñan que hay que tratar de ser lo mejor por amor a Jesús. Y esa enseñanza con hechos los va a alinear, los va a marcar para que nunca se desvíen de los caminos de Jesús. Estoy convencido que la causa de la hemorragia de jóvenes y adolescentes que hay hoy en día en la iglesia es porque hay padres ausentes. Hay padres que no les predican a Jesús a sus hijos con su ejemplo, no con sus palabras, con su ejemplo. No quieren religión, con buena razón. Para ser como nosotros, no hombre, dirán, yo no quiero ser como mi papá, perdiendo el tiempo en la iglesia, sin resultados. Yo me voy, porque no les predicamos con nuestro ejemplo, con nuestras acciones. Es difícil, pero es necesario por el bien de sus futuros. Y hay un extremismo también hoy en día en la cultura cristiana donde ponen a su familia antes que la iglesia. Y es una línea muy fina que pienso que no está bien. Porque dijo Jesús que ¿quiénes son sus hermanos? ¿Quién es su madre? Los que hacen la voluntad del Padre es su hermano, es su hermana, es su madre. Por algo nos decimos hermanos en la iglesia, porque también somos familia. También somos familia. Pero curiosamente solamente somos familias en el templo y no en nuestras casas. Dice la Biblia en Hechos 5:42 que predicaban de Jesús en los templos y en las casas. Siempre predicaban de Jesús en los tiempos de los apóstoles. En el templo predicaban de Jesús, en las casas compartían el pan, hablaban de Jesús, se ministraban, compartían de sus bienes para las necesidades de los demás. Siempre respiraban a Jesús en su casa, con su ejemplo. Nuestra cultura es iglesia, templocéntrico. Y en la casa, quién sabe, 1000 cosas menos Jesús. Debe ser Jesús en el templo y Jesús en la casa, así como los apóstoles. Y si tenemos compañerismo con nuestros hermanos,
asegurémonos de hablar de Jesús también. Porque hablamos de todo, del Netflix, del box, de los deportes. Pero hay muchos círculos, muchas personas que nunca hablan de Jesús en sus conversaciones. Jesús no es el centro de su conversación. Y los hijos ven eso. Jesús no es parte de nuestro lenguaje cotidiano. Jesús es solo una religión en domingos. Por eso tenemos una hemorragia de jóvenes y adolescentes. Por eso nuestros hijos no quieren nada con Dios, porque nunca nos vieron vivir a Jesús en nuestra casa, en nuestras conversaciones, en nuestro ejemplo diario. De las frases más comunes entre los cristianos cuando alguien les dice, no me importa la religión. ¿Qué dicen los cristianos? Cristo no es una religión, es una relación, ¿no? Lo dicen muchísimo, pero no lo viven, no lo viven. Dicen que es una relación, pero no es cierto. La cultura cristiana se ha vuelto una religión templocéntrica. Se vuelve relación cuando lo vives todos los días en tu casa. Por más real que sientas la presencia y la unción de Dios en el culto, en el templo, es religión. Cuando no vives a Cristo en tu familia todos los días. Algo que me ha molestado mucho entre los hombres, la cultura de hombres cristianos, es cómo nos excusamos detrás de él. Es que yo necesito proveer para mi familia. La implicación es no puedo dedicarles tiempo, no puedo orar, no puedo ser un hombre de Dios porque me estoy partiendo el lomo trabajando para proveerles. Y he escuchado mucho, con el sudor de mi frente he sacado adelante a mi familia. El sudor de la frente es la maldición de Adán. Dios no nos llamó a vivir con el sudor de nuestra frente. Dios nos llamó a trabajar con la bendición de Dios. La bendición que dice Proverbios que no añade preocupación. ¿Sabes por qué? Si no tienes tiempo para dedicarle tiempo a tus hijos y mostrarles el amor de Jesús, predicarles de Jesús con tu ejemplo, no estás trabajando a la forma de Dios. Nos excusamos que nuestra esposa los va a criar si es que tu esposa es ama de casa. O aún si tu esposa también trabaja, nos excusamos es que ella se va a encargar. No, el hombre es el sacerdote. El hombre tiene que poner el ejemplo, dedicarles tiempo, mostrarles el amor de Jesús con nuestras acciones, saber pedirles perdón, saber decirles yo me esfuerzo porque quiero agradar a Jesús, saber decirles yo te amo y que nos vean nuestros hijos ser hombres de oración, hombres de lectura, que nos vean ser hombres de Dios en casa. Esto es ser hombre de Dios. Saber cuándo dejar de trabajar para dedicarte a tu familia y enseñarles cómo se vive para Jesús. Y así le enseñas a tus hijos cómo confiar en Dios y no confiar en sus esfuerzos humanos. Y no es para condenarte, es para ayudarte. Que no eres el único que hace eso. Muchos, miles hacen eso. Así se nos ha enseñado. Pero por el bien del futuro de nuestros hijos. Porque si no ven padres y madres dedicados a Dios que predican a Jesús con el ejemplo, no van a servir a Jesús cuando ellos pueden tomar su propia decisión. Jesús dijo que nuestras buenas acciones le dirán al mundo que somos sus seguidores, que somos hijos de Dios. Nuestras buenas acciones, no nuestras palabras. Por más que le digas a tu hijo, hijo, vamos a la iglesia, hijo, vamos a servir a Dios, no nos van a hacer caso si no les mostramos con nuestras acciones, nuestras buenas acciones. La justicia, la misericordia, el perdón, la compasión, la empatía, el amor, el gozo. Pero ¿cómo vamos a mostrar eso? Si pasamos gritando a los demás, hablando chismes, envidiando, calumniando, no se puede. Por eso no cualquiera predica a Jesús en su casa, porque se toma mucho esfuerzo. Se toma morir a uno mismo todos los días y buscar ser un hombre o mujer de Dios con intensidad, con pasión. Ahí les va una cosa más que no me gusta de la iglesia contemporánea. Ahí les va, perdónenme. No me gusta la segregación que hay de los niños. Segregación, la separación. Los niños se van a su iglesia, los adultos aquí. Siento que eso está involucrado en que los niños cuando crecen no quieren nada con Dios, que los jóvenes no quieren nada con Dios. Porque los adultos experimentan el poder y la gloria de Dios en su culto, segregado, con puros adultos. Y los niños, perdónenme, yo amo a los maestros de niños. Sé que es difícil darle clase a los niños, pero la mayoría de las veces solamente es entretenimiento. Gracias, maestros, por su esfuerzo. Genuinamente, de corazón le digo gracias. Pero los niños no experimentan la gloria y la presencia de Dios que experimentan los adultos.
por la segregación. Ahora estoy proponiendo que no tengan servicio aparte de los niños. No estoy proponiendo eso. Lo que sí estoy proponiendo es que si haya momentos donde todos estén unidos y todos estén ministrados bajo la unción como familia. Porque es muy raro que en un ministerio de niños, en un evento de niños, los niños estén tocados bajo el poder del Espíritu Santo. Yo tengo más de 30 años y en todos mis años de ser cristiano he estado en miles de servicios donde han habido servicios de niños. Y en todos mis años, miles de servicios de niños, solamente una vez he visto que en una clase de niños, todos los niños estaban bajo el poder del Espíritu Santo, llorando en el piso, riendo bajo la gloria de Dios. Solo una vez en los miles de clases de niños que he presenciado. Esa proporción no es buena. Y de verdad entiendo, los niños no es fácil mantener su atención, retener su atención, enseñarles a adorar, entrar en la presencia de Dios. No es fácil, lo entiendo 100%. Y aplaudo todos los esfuerzos que hacen todos los maestros de los niños. De verdad, los aplaudo. No pudiéramos sin ellos. Pero ellos no pueden solos, mi punto. Los maestros de niños no pueden solos. Necesitamos un espacio donde todos como familia estamos expuestos a la unción que se vive en el altar, en el santuario. Pero al hacer eso se arriesga el sagrado orden. Porque los niños no saben la estructura de orden en esos ambientes. No saben reaccionar, no saben recibir. Algunos nomás van a estar ahí, van a estar gritando, van a estar corriendo, van a estar inquietos. Es el precio a pagar. Pero uno no puede estar en esos ambientes de unción, de la presencia de Dios, sin que se le impregne algo en su ser. Entre más se exponen los niños a la unción, a la presencia de Dios, algo está pasando en su ser, aunque no lo veamos, aunque no los veamos manifestar, llorar, gritar, aunque los veamos comportarse como niños, gritando, corriendo, mientras están allí, se están impregnando de la unción de Dios y en su momento van a dar fruto. Pero no van a experimentar eso si se la pasan segregados en sus propias clases, donde la mayoría de las veces solo están jugando, se están entreteniendo, no están siendo impartidos vida, unción de Dios. Doy gracias a Dios que yo tuve mi primer encuentro con Dios real, genuino. Sentí su poder, sentí su gloria a los 6 años. Recuerdo estar bajo su presencia, bajo su gloria, lo sentía, estaba llorando, estaba gritando, estaba bajo su poder. Y créeme que no era un niño bien portado, era inquieto, era distraído. Pero aún con tantas limitantes y tantas distracciones, a los 6 años tuve mi encuentro con el Espíritu Santo porque estuve expuesto a la unción del altar. Y no fue en un servicio de niños, yo lo encontré en el altar con los adultos, en un servicio normal. Por eso es necesario que los niños estén expuestos a la unción y al altar, porque ahí pueden tener su primer encuentro con el Espíritu Santo. Esa unción, esos encuentros de niño me marcaron. Y obviamente no fui perfecto. Tuve mis fases rebeldes creciendo como la mayoría. Pero lo que sí puedo decir es que en todas mis fases rebeldes, cuando quería vivir en pecado, me quería aferrar al pecado, esa marca del Espíritu Santo en mí nunca me dejó pecar a gusto. Siempre me sentía como pez fuera del agua. Siempre que trataba de pecar y me aferraba más al pecado y me aferraba más a mis rebeldías, nunca me dejaba en paz el Espíritu Santo, porque ya me había marcado desde niño, ya había visto el ejemplo en mi casa, que en mi casa no solamente es de palabras, sino vivimos a Cristo en casa. Esas marcas de niño me mantuvieron en mis fases de rebeldía. El Espíritu Santo siempre me inquietaba, no me dejaba en paz, me sentía incómodo cuando pecaba y siempre regresaba corriendo a los brazos de Jesús. Siempre, porque no me podía resistir a sus lazos de amor que me decían: ven, no peques más, vuelve más. No me podía resistir, siempre terminaba corriendo de vuelta a los brazos de Él, a los brazos del Espíritu Santo, porque fui marcado desde niño. A los niños les falta tener encuentros con el Espíritu Santo. Tienen que estar expuestos a la unción y no siempre estar segregados aparte en su propio culto. Profundamente creo que esa es la causa que hay una hemorragia de jóvenes y adolescentes.
porque no vivieron a Cristo en sus casas. Sus papás nunca les enseñaron con el ejemplo que a Cristo se sirve en la casa. Y porque nunca tuvieron encuentros reales con Jesús de niños. De verdad creo que es eso. Porque no fue una religión que me mantuvo a mí. Fue esa marca del Espíritu Santo que cuando me quise revelar muchas veces, nunca me dejaba en paz. Siempre me atraía y me jalaba más y más y más. El Espíritu Santo siempre me traía de vuelta. No me podía resistir. Por más que no quería, el Espíritu Santo siempre me traía de vuelta. Porque viví a Cristo en casa de niño. Vi el ejemplo en mis papás, que eran hombres y mujeres de Dios en casa, no en la iglesia, en casa. Mis papás no eran perfectos, pero algo que estaba 100% seguro es que ellos tenían una relación íntima con Dios. Ellos tenían una relación íntima con Dios que lo veía todos los días. Todos los días. Eso nunca tuve duda. Nunca tuve duda. Y los amo y los honro por eso. Porque son buenos predicadores, son buenos maestros. Predican excelente. Pero lo que más me impactó de ellos fue su ejemplo en casa. Y eso es lo que va a impactar a nuestros hijos para que no se desvíen. El ejemplo que sus papás les enseñan en casa. Vivir a Cristo en casa y tener encuentros con Dios de niños. Nuestros jóvenes lo necesitan. Nuestros adolescentes lo necesitan. Nuestros niños, por más pequeños que sean, lo necesitan. De nosotros, de nuestra consagración a Jesús todos los días en casa, depende si van a servir a Dios de grandes o no. Quiero orar contigo. Te invito a que cierres tus ojos donde estás, si puedes. Si puedes, ora conmigo. Si no puedes porque estás trabajando, estás limpiando, estás haciendo lo que sea, está bien. Solo abre tu corazón. Espíritu Santo, ayúdanos a atender esta hemorragia en el cuerpo de Cristo, donde estamos perdiendo multitudes de jóvenes, adolescentes y niños. En realidad no es trabajo de los maestros de niños criarlos, educarlos en Cristo. Es trabajo de los papás. Es trabajo de los papás en casa mostrarles con el ejemplo que vivimos a Cristo todos los días. Que vivimos a Cristo todos los días, que honramos al Espíritu Santo desde nuestras conversaciones, cuando nos pedimos perdón, las cosas que vemos en la tele, aún las cosas que hacemos cuando ellos nos dan, aunque no nos vean, también ahí te honramos, porque tenemos una cultura de vivir a Cristo en nuestra casa todos los días. Perdónanos si no hemos sido buenos padres en enseñarle a nuestros hijos cómo vivir a Cristo. Si nos hemos enfocado en otras prioridades, en las prioridades de la casa, en los afanes del día, en proveerles dinero, pero no nos hemos enfocado en enseñarles a nuestros hijos con nuestro ejemplo, ser hombres y mujeres de Dios, en dedicarles tiempo, en mostrarles el amor de Jesús. Ayúdanos, Padre. Danos fe para saber cuándo dejar los pendientes, cuándo dejar de trabajar extra por dedicarle tiempo a nuestros hijos y enseñarles lo que es ser hombres y mujeres de Jesús. Ayúdanos a tener altares de adoración, tiempos de encuentros con Jesús en casa, no en la iglesia nada más, en casa, donde nuestros hijos te encuentren y vean a Jesús en nuestro ejemplo. Y te pido, Espíritu Santo, que se levanten casas donde se vive la realidad de Jesús y empiecen a haber una generación de jóvenes que se aviven, que se despierten, porque experimentan a Jesús todos los días en su casa. Ayúdanos a quitar la cultura templocéntrica y a vivir una cultura centrada en el hogar. Cristo en el hogar, el Espíritu Santo en nuestro hogar. Todos los días, todos los días. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a salvar la generación de jóvenes y adolescentes que se están perdiendo. Y ayúdanos a retener a los niños que están creciendo. Que cuando crezcan y lleguen a edad, no se aparten, porque vieron el ejemplo de papá y mamá y porque tuvieron encuentros con Jesús. Y eso los mantiene todos los días de su vida. Gracias, Padre, porque instruimos a nuestros hijos, a nuestros pequeños en tus caminos con el ejemplo, por vivir a Cristo todos los días en casa, y de grandes no se apartarán de ella. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo,
Ayúdanos, perdónanos si no hemos hecho el esfuerzo, si no hemos hecho nuestra parte. Sabemos que de nosotros depende el futuro de nuestros hijos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y gracias porque tú nos escuchas y nos ayudas. En el nombre de Jesús, tú restauras el tiempo perdido. Tú restauras el tiempo perdido. Y nos das consuelo y nos das esperanza. Y contigo lo podemos hacer. No es muy tarde. No es muy tarde. No es muy tarde. Tú puedes rescatar a nuestros jóvenes por más grandes que sean. Nuestros hijos por más grandes que sean. Cuando empezamos a hacer nuestra parte, tú restauras. Y nunca es demasiado tarde. Y nuestros hijos nunca son demasiados pequeños. Desde ahora empezamos a vivir a Cristo en nuestra casa por el bien de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por permitirte hablar a tu vida en este podcast. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos.